Estamos felices de poder estar juntos y compartir la palabra en esta noche. Voy a pedir si pueden pasar allí Génesis 26 desde el versículo 15 en adelante. Del 15 al 33 vamos a leer. Y este es un mensaje que compartí hace como 3 años más o menos, acá en la iglesia. Hace mucho. Y ayer estaba ahí meditando y pensando y charlando con el Señor, y el Señor trajo esto de vuelta a mi corazón. Esto quiero que lo hagas ahora. Y justo las canciones tienen que ver con eso. La mayoría el 80% de las canciones que se cantaron tienen que ver con los que les quiero hablar de parte del Señor. Y dice así: y todos los pozos que había abierto los criados de Abraham, su padre, en sus días, los filisteos los habían cegado y llenado de tierra. Entonces dijo Abimelec a Isaac: apártate de nosotros, porque mucho más poderoso que nosotros te has hecho. E Isaac se fue de allí y acampó en el valle de Gerar y habitó allí. Y volvió a abrir Isaac los pozos de agua que había abierto en los días de Abraham su padre, y que los filisteos habían cegado después de la muerte de Abraham, y los llamó por los nombres que su padre los había llamado. Pero cuando los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de aguas vivas, los pastores de Gerar riñeron con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Por eso llamó el nombre del pozo Esek, porque había altercado con él. Y abrieron otro pozo y también riñeron sobre él, y llamó su nombre Sidna. Y se apartó de allí y abrió otro pozo, y no riñeron sobre él, y llamó su nombre Rehobot, y dijo: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Y de allí subió a Beerseba. Y se le apareció Jehová aquella noche y le dijo: yo soy el Dios de Abraham, tu padre, no temas, porque yo estoy contigo y te bendeciré y multiplicaré tu descendencia por amor de Abraham mi siervo. Y edificó allí un altar e invocó el nombre de Jehová y plantó allí su tienda, y abrieron allí los siervos de Isaac un pozo. Y Abimelec vino a él desde Gerar, y a Usat, amigo suyo, y Ficol, capitán de su ejército. Y les dijo Isaac: ¿por qué venís a mí? Pues que me habéis aborrecido y me echasteis de entre vosotros. Y ellos respondieron: hemos visto que Jehová está contigo, y dijimos: haya ahora juramento entre nosotros y entre tú y nosotros, y haremos pacto contigo. Que no nos hagas mal, como nosotros no te hemos tocado, y como solamente te hemos hecho bien y te enviamos en paz. Tú eres ahora bendito de Jehová. Entonces él les hizo banquete, y comieron y bebieron. Y se levantaron de madrugada, y juraron el uno al otro, e Isaac les despidió, y ellos se despidieron de él en paz. Y en aquel día sucedió que vinieron los criados de Isaac y le dieron nuevas acerca del pozo que habían abierto, y le dijeron: hemos hallado agua. El último. Y lo llamó Seba, porque por esta causa el nombre de aquella ciudad es Beerseba hasta este día. Hasta allí nomás. Acá relata la historia de que había acontecido algo en el tiempo de Isaac y un poco antes de Isaac. Cuando uno lee el pasaje anterior a este, habla acerca de una situación muy caótica que estaba viviendo toda esa zona, porque había un gran hambre, dice la Biblia. Había mucho hambre, y frente a esa situación, Isaac decidió sembrar. Agarró el campo, sembró. Como había hambre, dice: voy a agarrar los granos, los voy a vender. Y eso fue lo que hizo: vendió los granos, tuvo una cosecha extraordinaria, y Dios lo bendijo y Dios lo prosperó a tal punto que se hizo más poderoso que toda la gente que estaba a su alrededor. Pero también Isaac se daba cuenta de algo, de que no solamente necesitaba del pan para poder vivir, sino que necesitaba también agua. Y resulta que él se apartó un poco de ese lugar, y dice que fue y comenzó a cavar hasta que encontraron agua. Comenzó a cavar los pozos que su padre Abraham había abierto tiempo atrás, y que dice que los filisteos habían venido y le habían llenado de tierra. Porque el enemigo sabía que si no había agua era más fácil de poder dominar, o se tenían que ir de la zona.
Entonces los filisteos llenaron de tierra esos pozos que representaban para Abraham y para Isaac y para toda la gente de alrededor la vida. Porque sin agua no se podía vivir, no se podía prosperar porque no había con qué darle agua a los animales, no había cómo regar las plantas, era imposible. Entonces los enemigos, sabiendo que era eso, se preocuparon y trabajaron para llenar de tierra esos pozos de agua que no solamente eran de beneficio para ellos, sino a la gente que pasaba por el lugar. Y dice que cuando Isaac se levantó y comenzó a abrir los pozos, se levantó otra gente y dice, no, este pozo, esta agua es nuestra. Esta agua es nuestra. Y dice que Isaac no se puso a pelear. No se puso, no, yo la acabé, ustedes no hicieron nada, ustedes lo abandonaron, y ahora que yo me pongo a acabar, ustedes... No actuó de esa manera. La otra vuelta yo les hablaba y les decía que a veces nosotros peleamos batallas que no tenemos que pelear. Él no se puso a pelear por eso. ¿Qué hizo? Está bien, voy a abrir otro. Se fue a otro lugar y abrió otro. Y le pasó lo mismo, la gente se levantó, no, esta agua es nuestra. Y no se puso a pelear. Fue y abrió otro. Y cuando abrió la tercera, ya nadie vino a pelear con él. Y allí Isaac plantó todas sus tiendas y Dios lo comenzó a bendecir. Y comenzó a crecer aún más de lo que ya había crecido anteriormente. A tal punto que los demás ya le tenían miedo. Porque a Isaac lo habían echado, decían, andate de acá ya, no te queremos por acá. Pero había crecido tanto que tenían miedo que Isaac se les volviera en contra y los dominara. Entonces se vinieron hasta donde él estaba, hicieron pacto. Pero yo quiero hablarles acerca de esto. Acerca de los pozos que representan nuestra vida. La Biblia dice en el libro de San Juan capítulo 7, desde el versículo 37 al 39, dice, el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz y dijo que todo aquel que cree lo que dice la Escritura, de su interior correrían ríos de agua viva que saltan para vida. Y esto hablaba acerca del Espíritu Santo. Dios ha derramado en el corazón del cristiano el Espíritu de Dios, simbolizado por medio del agua. Y esa agua que está en nosotros es la que provoca vida en nuestro ser. Pero no solamente es para nosotros, sino para todas las personas que necesitan de ese agua de vida. Y muchas veces el enemigo viene a querer tirar tierra y hacer que esa agua, que esa gracia que Dios nos dio, quede tapada, quede inoperante. Y viene y tira tierra, y viene y tira tierra de diferentes maneras. Te quiere desacreditar, mentiras, engaños, situaciones, para hacer creer, para que la gente crea que en vos no hay nada de Dios. Que en vos no hay nada de Dios. El enemigo se encarga de eso. Pero dice que cuando eso sucedió, Isaac comenzó a sacar la tierra y comenzó a trabajar nuevamente para que comenzara a fluir ese agua de vida en nosotros. Yo digo, a veces hay gente que está en la iglesia e interiormente está seca, está vacía, está carente del agua del Espíritu de Dios. Pero saben que hay una posibilidad para que el agua del Espíritu de Dios brote en nuestra vida. Tenemos que sacar la tierra. Y a veces también esa tierra representa pecado, que están en nuestra vida y que no permiten que el Espíritu Santo fluya a través de nosotros y seamos de beneficio para los demás. La pregunta es, ¿estás siendo de beneficio para alguien? Porque solo cuando hay agua, sos de beneficio para otro. Cuando hay algo de Dios dentro tuyo. En este caso, el pozo había sido tapado, o los pozos habían sido tapados. En el libro de Jeremías, capítulo 2, versículo 13, si lo podemos poner allí, dice, me dejaron a mí, está hablando Dios,
fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. ¿Qué pasó? Porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Y lo interesante de la cisterna rota o de la cisterna rajada, tiene la capacidad de recibir agua, pero no tiene la capacidad de retenerlo. Y estos representan personas. Hay gente que tiene heridas, que su vida está rasgada y viene al culto y recibe, porque tiene la capacidad de recibir. Y viene y parece que toca el cielo con las manos. Y pasaron 2 días y parece que todo lo que recibieron ya no lo tienen más. El domingo estuvo glorioso y vos lo encontraste el miércoles y anda arañando las paredes. Recibió un montón. Y le cuenta todo. No sabe lo que estuvo el culto. Dios me habló, Dios me ministró. Pude sentir su presencia. Tuve una visión, tal vez. Pero pasaron los días y todo lo que recibió lo perdió porque hay una grieta en su vida, hay una herida. Tiene la capacidad de recibir, pero no de retener. Lo bueno es que nosotros contamos con el Señor, porque Él tiene la capacidad para reparar nuestra cisterna, para que tengamos la capacidad de recibir y de retener. Cuando yo recibo y retengo, puedo dar. Si no hay nada, nada puedo dar. No puedo dar lo que no tengo. En una oportunidad a mí me enseñaron algo hace unos 15, 20 años atrás. Me dijeron esto y me lo explicaron, ¿no? Uno no puede tener más agua que la maderita más corta de un barril. Y me lo explicaron. Yo, ¿qué quieres? ¿Qué me está diciendo, no? Un barril, vos tenés un barril de vino, de cerveza, un barril. Y a veces los barriles pueden tener diferentes medidas, las tablitas, pero nunca va a poder ser llenada más que la que está más abajo. Porque se pierde por ahí. Llega hasta ahí, se va a hacer. No, por más que la otra esté en buena, esté en alta, no pasa nada. Tu nivel va a ser el de la maderita más chiquita. Y muchas veces nosotros pretendemos grandes cosas de Dios. Y Dios nos da, pero no lo podemos retener, no podemos. Porque la maderita está baja. Hay áreas en nuestra vida que representan esa maderita baja y Dios quiere darnos un montón de cosas. Pero la medida para Dios derramar es esa maderita pequeña. Hay áreas en las cuales somos débiles, en las cuales nos cuesta, en las cuales por ahí somos flojos. Lo que Dios va a derramar sobre tu vida no va a superar eso. ¿Cuál es la solución? Hacer que esa maderita sea más grande. Y para eso tengo que crecer. Para eso tengo que dejar que Dios trabaje mi carácter, que Dios trabaje mi vida. Porque tengo que crecer. Y cuanto más crezco, más de Dios puede haber en mi vida. Más Dios puede derramar sobre mi persona. La Biblia habla en 2 de Pedro 2:17, hablando acerca de falsos maestros y los llama de una manera. Le dicen fuentes sin agua. Es interesante esto que dice. Esta gente son como fuentes sin agua. En Judas lo llama nubes sin agua. Y la fuente está. Y no está rota, no está a veces tapada con tierra, pero dice, no tiene agua, fuente sin agua. ¿Por qué una fuente no tiene agua? Porque no recibe agua.
Y hay gente que a veces no recibe el agua del cielo porque a veces hay una cobertura que no permite que esa agua venga. Hay cosas en la vida que impiden que ese agua del cielo se derrame sobre la persona. Y cuando una fuente está vacía, ustedes habrán visto fuentes vacías en algún lugar, en alguna plaza. ¿Qué pasa con esas fuentes? ¿Qué hay dentro de esas fuentes generalmente? Hay mugre, hay hojas, pueden encontrar ratas, caca de diferentes pájaros, tierra. ¿Por qué pasa eso? Porque no hay agua. Porque no hay agua. Y a veces hay gente dentro de la iglesia que son una fuente, pero que todavía no recibió el agua porque algo está impidiendo en su vida que ese agua de Dios llene esa fuente. Y en vez de encontrar agua, hay cosas que desagradan a Dios. Hay cosas que no son buenas. La fuente fue creada y fue diseñada como recipiente de agua, no para tener basura. Ese es el diseño original. Les hablo esto para que nosotros podamos analizar nuestro corazón en esta noche. Si tal vez esa fuente, esa cisterna o ese pozo, como quieras llamarle, tal vez el enemigo ha tirado tierra desde hace tiempo y no está fluyendo el agua. Es tiempo de permitirle al Espíritu Santo ayudarnos para sacar esas cosas. Tal vez estás como esa cisterna rota, que venís al culto, recibís, y la verdad que Dios te bendice, la verdad que recibí la bendición, pero a veces pasan 3, 4 días y todo lo que recibiste se fue, se perdió. Empezaste la semana con una fe y cuando terminaste el fin de semana no crees que Dios te puede dar un pan. Tal vez estás como esta fuente que dice, bueno, estoy en la iglesia pero estoy vacío. O tengo cosas en mi corazón que no debiera tener por causa que no hay agua dentro de mí. Estaba Jesús hablando con la mujer samaritana ahí en San Juan capítulo 4. Vamos a ponerlo ahí. San Juan capítulo 4. Desde el versículo 4. Adelante. Mientras se está poniendo allí, analiza cómo está tu corazón, cómo estás como cisterna, cómo estás como fuente. Porque este es el tiempo en el cual Dios quiere hacer algo nuevo en tu vida. Quiere restaurar tu vida, quiere quitar la basura de tu vida, quiere llenar esa fuente vacía. Juan 4:4. 4, no el 2. Y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad de Jacob, que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y dijo,
cualquiera que bebiere esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Hasta ahí nomás. Dejá ese versículo ahí. Acá Jesús dice algo, ¿no? Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Será en él una fuente de agua. Cuando nosotros leemos los pasajes anteriores, es como que cuando habla de los pozos de Abraham y de Isaac, cuando se habla de la cisterna rota, habla como si de la fuente como algo externo, como algo de afuera. Pero acá Jesús dice, yo te voy a dar agua y esa agua te va a convertir a vos en una fuente de agua que salte para vida eterna. Es tremenda esta verdad que Jesús estaba enseñando, en este caso a la mujer samaritana, pero que también es para nosotros. Hay un agua del cielo que Él quiere vertir sobre nosotros. Y al vertir ese agua sobre nosotros, nosotros nos convertimos en esos pozos para dar de beber a la gente que está necesitando. Al recibir del agua del cielo somos transformados en vertientes. Eso es el agua viva. El agua viva son vertientes. Es una vertiente. Que el agua brota de abajo y brota de abajo y brota de abajo. Eso es el agua viva. Y Dios quiere que nosotros seamos ese tipo de agua. Que tengamos la capacidad de ser esa fuente por el cual esa agua fluya para la gente que necesita. Por eso digo que como fuente yo debo sacar la tierra. Como fuente debo permitir que Dios selle la grieta. Como fuente debo limpiarla para que cumpla su función, que es ser lleno del agua del cielo para bendecir a los demás. Y estamos nosotros metiéndonos en un tiempo y en una atmósfera que trae un cambio radical para nuestra ciudad. Se viene un despertar, se viene ese avivamiento que Dios nos ha hablado y lo estamos percibiendo. Pero es necesario que como iglesia nosotros seamos esa fuente de agua que salte para vida eterna. Deben venir a este lugar y deben encontrar el agua que necesita esa gente. O nosotros también salir afuera y compartir el agua que hemos recibido de parte de Dios. El tema es este. ¿Cómo está tu fuente? ¿Está lista para recibir ese agua del cielo y se convierta en una fuente en la cual fluye el agua que toca a los demás, que salpica a los demás, que afecta a los demás? ¿Está lista tu fuente? ¿Está listo tu recipiente para recibir ese agua? O tal vez si no, tengo que agarrar la pala y hay un poquito de basura, tengo que sacar un poco de tierra. Tal vez otro puede decir, no. Yo creo que necesito que venga acá el albañil, el constructor y selle la grieta. Le haga una llave. Cuando hay una grieta, la solución es una llave. Es la manera de arreglarlo. La llave es como una seta que cruza la ragadura, se pone un hierro, se le pone el material y ese hierro hace que no se vuelva a separar. Tal vez hay vidas así. Pero el mejor constructor está acá para traer solución a esa rasgadura en tu vida. Para que cuando vengas y recibas, pase toda la semana y todavía haya dentro de ti para seguir gozándote en el Señor y para compartir con otros. Dios quiere llenarnos. Dios quiere vertir del agua del Espíritu de Dios sobre cada uno de nosotros. Y lo mejor que nos puede pasar es ser llenos de ese agua del cielo, que nos da vida, que nos da fuerza, que da propósito. Pero no podemos recibir ese agua, si hay tierra, si hay rasgadura, si hay suciedad o hay algo sobre
sobre esa fuente que no permite que el agua pueda llenar esa fuente. Nosotros como iglesia necesitamos sacar la tierra, arreglar la rasgadura, limpiar la fuente por nosotros mismos, porque nosotros lo necesitamos, pero también por causa de todo lo que viene por delante. Mi pregunta es, porque a veces es difícil, porque somos orgullosos a veces de reconocer nuestra situación. Nuestro ego a veces nos juega en contra en esto, porque no nos gusta exponernos. Nadie nos gusta. Esa es la realidad. Pero qué bueno es que cuando con una actitud de humildad reconocemos, porque el que se humilla, Dios lo enaltece. Y podamos, Señor, la verdad que he permitido que el enemigo tire tierra, hay cosas en mi corazón que no van, Señor, la verdad que estoy herido, me han lastimado, me han herido con palabras, con acciones, me han herido, Señor, y no me doy cuenta que todavía no lo perdoné. El corazón rasgado, recibe pero no retiene. Y tal vez simplemente dice, no, Señor, la verdad yo estoy viniendo a la iglesia, pero no pasa nada conmigo, necesito sacar eso que está impidiendo que venga ese agua y tenga esa vida que debo tener. Yo quisiera que oremos hoy juntos por esta situación. Ya sea que haya tierra, rasgadura o esté vacía cuando tendría que tener agua. Yo le pido a todos aquellos que están en alguna de estas situaciones, o decir, yo estoy en todas, estoy hecho perchas, tengo tierra, estoy vacío, porque también hay casos así. Y qué bueno que uno lo pueda reconocer delante de Dios y permitir que su mano me limpie, me sane, me llene. Yo le voy a invitar a aquellos que en una forma sincera lo reconocen, y el que sinceramente no lo reconoce está muy bien, siga de la misma manera. Que el agua de Dios lo siga llenando y pueda ser una bendición para toda la gente que está a su alrededor. Pero si usted ve que no es tan así, yo te voy a invitar que te pongas de pie y que te levantes y que te acerques aquí al altar y vamos a orar juntos. Vamos a orar juntos por esto. Aleluya. 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 Aleluya.